A ver, metámonos con un tema que casi siempre viene cargado de ansiedad y de interpretaciones un poco apocalípticas. Muchísimo. Hablamos de Mateo 24. Lo conocemos como el capítulo de las señales del fin del mundo, ¿no? Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Una lista que la verdad da bastante miedo. Es el guión de una película de desastres, básicamente. Y se ha usado así por siglos. Pero bueno, la tesis que exploramos hoy es que esa lectura, si bien es muy popular, está un poco desenfocada. Sí, es como empezar a leer un libro por el último capítulo. Exacto. La misión que nos planteamos es reubicar esa profecía. Demostrar que antes de ser un mapa del futuro lejano, fue un mensaje urgente, directo, para una audiencia muy específica del siglo I. Ahí está el punto central. Y la clave para entenderlo todo, sorprendentemente, no está en Mateo 24, sino en el capítulo anterior. Ahí está. Hay un dicho que aplica perfecto aquí. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y el contexto inmediato de Mateo 24 es el veredicto devastador que Jesús pronuncia en Mateo 23. Claro. Es imposible entender la profecía si no entendemos primero la sentencia judicial que la provoca. Son dos caras de la misma moneda. De acuerdo. Entonces, para entender la magnitud de esa sentencia y por qué provocó una profecía de destrucción, tenemos que calibrar qué estaba en juego. Claro. El pueblo de Israel esperaba a alguien, pero no era un simple reformador social o un líder político. La expectativa era cósmica. ¿De dónde venía algo tan grande? Es que eso es lo fascinante. No es una idea nueva del siglo I. Es el hilo conductor de toda su historia. Se remonta literalmente al principio. Al Génesis, a la promesa en el jardín del Edén de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde el origen es una promesa de restauración para la humanidad. Ok. Pero esa promesa, que empieza siendo universal, se va enfocando con el tiempo como un lente que ajusta su foco. Me gusta esa analogía del lente. Es como un zoom que se va cerrando. Empieza con toda la humanidad y luego... ¿A dónde apunta? El primer ajuste del foco es hacia un hombre y su linaje, Abraham. La promesa que recibe es que en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra. En su simiente, en singular. Exacto. Y ese es un detalle gramatical que puede parecer menor, pero que el apóstol Pablo, siglos después, considera crucial. En su carta a los Gálatas, él recalca que la promesa no dice en tus simientes, en plural. Sino en tu simiente, en singular. No se refiere a un pueblo entero, sino a una persona. Esa persona es el Mesías. O sea que la promesa universal ahora tiene un canal específico, la nación de Israel, pero con la vista puesta en un individuo que saldrá de ella. El zoom se sigue cerrando. Exactamente. De la humanidad a una nación, y de la nación a una tribu. Jacob en su lecho de muerte profetiza que el cetro, que es el símbolo del poder real, no se apartará de la tribu de Judá. Ya no es solo un descendiente, ahora es un rey. Ahora es un rey. Y poco después un profeta que ni siquiera era israelita, Balaam, tiene una visión y dice: veré una estrella salir de Jacob, un cetro surgir de Israel. La expectativa se vuelve monárquica. Pero llega un punto, con el profeta Isaías, donde esto explota. Los títulos que le da a este futuro rey son de otro nivel, totalmente. Es que ahí la promesa alcanza su máxima expresión. A este rey se le llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte. Eso ya no es un rey normal. No, claramente no se trataba de un ser humano común. Entiendo que los títulos son impresionantes. Dios fuerte, Padre eterno, pero... ¿estamos seguros de que la gente común lo interpretaba literalmente como la llegada de Dios en persona? ¿O era más como una hipérbole poética para exaltar a un rey muy esperado? Es una pregunta excelente, porque nos obliga a meternos en su mentalidad. Y la respuesta es que, si bien la naturaleza exacta era un misterio, los títulos eran tan extraordinarios que rompían la categoría de un simple rey humano. Claro. Piensa en Dios fuerte. Para un monoteísmo tan estricto como el judío, aplicar ese título a un hombre es, como mínimo, revolucionario, o Padre eterno. No estaban esperando a otro David o a otro Salomón. Para nada. Estaban esperando algo cualitativamente diferente, una intervención divina directa. Este anhelo por el Mesías Rey era el corazón de su identidad.
Se enseñaba en las sinagogas, se cantaba en los salmos. Era el aire que respiraban. Vale, el escenario está montado. Siglos de promesas, una expectativa altísima. Y justo antes de un silencio de 400 años, el último profeta, Malaquías, deja una pista final, una pista crucial, y apunta a un lugar y un momento muy concretos. Malaquías profetiza: vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Analicemos eso. No dice un profeta. No, dice el Señor, Adonai. Y no dice que visitará el templo, sino su templo. El dueño de casa vuelve. Y eso es especialmente potente si recordamos cómo estaba el segundo templo en esa época, ¿no? Totalmente. Porque desde que los babilonios destruyeron el primer templo, el de Salomón, algo faltaba en el segundo. El lugar santísimo estaba vacío. El arca del pacto había desaparecido. Exacto, y con ella la manifestación visible de la presencia de Dios, lo que llamaban la gloria Shekinah. Así que la profecía de Malaquías no era sobre una visita de rutina, era la promesa de que la presencia misma de Dios volvería a su casa. La expectativa era máxima. Con ese telón de fondo, llegamos a la famosa entrada triunfal. Siempre la vi como una celebración, pero con este contexto se siente más como un momento de tensión absoluta. Es que lo es. Es un momento cargado de simbolismo. Cada gesto, cada grito, es una declaración política y teológica. A ver, empecemos por el transporte. El transporte, Jesús no entra en un caballo de guerra como un general romano, sino en un pollino, la cría de un asna. Con esto está activando deliberadamente la profecía de Zacarías 9:9. La del rey que viene a Jerusalén, justo y salvador, pero humilde. Y cabalgando sobre un asno. Exacto. Es una puesta en escena profética. Entiendo lo del asno, es un cumplimiento directo. Pero lo de los mantos y las palmas, ¿tenían un peso similar o era simplemente parte de la fiesta? Tenían un peso enorme. Extender tu manto en el suelo para que alguien pasara por encima era el equivalente a una alfombra roja, pero con una connotación de sumisión total. Un gesto para la realeza. Solo para la realeza. Era una forma de decir: tú eres mi rey, me someto a tu autoridad. Y las palmas eran dinamita política. ¿Por qué? Porque desde la revuelta de los macabeos, un par de siglos antes, cuando se liberaron del dominio griego, las ramas de palma se habían convertido en el símbolo nacionalista de la victoria y la liberación. Ah, claro. Agitar una palma era como agitar una bandera de independencia frente a los romanos que patrullaban las calles. Era un acto de desafío. Y a todo eso le sumamos el grito de la gente: Hosana, que no es un viva o un hurra. Hosana es una súplica que literalmente significa sálvanos ahora. Es un clamor mesiánico, totalmente. Es un grito sacado de los salmos pidiendo la salvación mesiánica. Así que si juntas las piezas, el rey humilde, los mantos de sumisión, las palmas de liberación y el grito de sálvanos ahora, no hay ambigüedad. La multitud está proclamando: el rey Mesías ha llegado para liberarnos. Es una proclamación masiva a las puertas de la ciudad durante la Pascua, imposible de ignorar. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionan los que supuestamente más deberían anhelar este día? Los líderes religiosos. Y ahí es donde la celebración se convierte en tragedia. No salen a recibirlo, no se unen al clamor, hacen todo lo contrario. Se oponen. Se abren paso entre la multitud, se acercan a Jesús y le exigen que haga callar a sus discípulos. Es un rechazo frontal, público y deliberado. ¡Wow! Y el Evangelio de Lucas añade un detalle desgarrador. Dice que en ese momento Jesús mira la ciudad y llora sobre ella, diciendo que será destruida por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es la crónica de una oportunidad perdida, el momento decisivo. El rey se presenta y el liderazgo lo rechaza. Se siente como un punto de inflexión. Y a partir de ahí, la narrativa cambia de forma radical. El tono de Jesús se endurece. Sus enseñanzas ya no son invitaciones abiertas. Ahora son parábolas de juicio. Exacto. Inmediatamente después maldice una higuera que no da fruto, un símbolo clásico de Israel. Cuenta la historia de los labradores malvados que matan al hijo del dueño de la viña. No es muy sutil, ¿verdad? Para nada. La viña es Israel, el hijo es él.
Es una acusación directa. Una seguidilla de advertencias cada vez más explícitas que desemboca en su último discurso público, en Mateo 23. Si lo anterior eran advertencias, esto ya es la lectura de la sentencia. Es uno de los discursos más implacables de toda la Biblia, ¿cierto? Sin duda. Jesús ya no usa parábolas, acusa directamente a los escribas y fariseos frente a la multitud. Los llama hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados. Es una demolición pública de su autoridad. Y para conectar todo esto con Mateo 24, la parte clave es la conclusión de ese discurso. ¿Cuál es la sentencia final? Después de acusarlos, declara que, al rechazarlo a él, han colmado la medida de la maldad de sus padres. Y entonces pronuncia la sentencia: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Acumula toda la culpa histórica sobre ellos. Sí, y para que no quede ninguna duda de cuándo se ejecutará esta sentencia, añade la frase que es la bisagra de todo nuestro análisis. A ver. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ah, ahí está. Esa es la frase que lo ancla todo en el tiempo, ¿no? Es una declaración con una precisión temporal absoluta. No está hablando de un futuro lejano. Está diciendo que el juicio por el rechazo de siglos se ejecutará sobre las personas que lo están escuchando en ese momento. No es una profecía flotante, tiene una fecha de caducidad. Esta generación. Y la sentencia no es solo para los líderes, se extiende a toda la ciudad. Correcto. El discurso termina con ese lamento famoso sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es la imagen del amor rechazado. Y la consecuencia es directa. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta. Eso suena mucho más que un edificio vacío. Es que tiene un doble significado demoledor. Por un lado, sí, se refiere al templo físico, la casa de Dios, que quedará desolada. Pero en un sentido más profundo, se refiere a la casa de Israel, su identidad nacional, su pacto, su estatus. Todo el sistema. Todo el sistema que giraba en torno al templo quedará desierto, roto, en esa misma generación. Es un veredicto de divorcio, digamos. Es que esto lo cambia todo. Toda mi vida escuché que Mateo 24 era una especie de checklist para el Apocalipsis, pero al conectarlo con este juicio de Mateo 23, es como si la respuesta siempre hubiera estado en la página anterior. Por el shock del discurso que acaban de oír. Jesús ha dicho que el templo será destruido y que todo pasará en su generación. Su pregunta es, en esencia, ok, acabas de decretar el fin de nuestro mundo. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Cuándo y cómo va a pasar? Exactamente. Entonces Mateo 24 no es principalmente un pronóstico de fin del mundo, sino la respuesta detallada a la pregunta de cómo se ejecutaría la sentencia de desolación sobre esa generación del siglo I. Ese es su cumplimiento primario e inmediato. Por eso habla de cosas que ellos podrían ver: ejércitos rodeando Jerusalén, la necesidad de huir a los montes, falsos profetas en Judea. Son señales locales, señales específicas para ellos. Y la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo por los romanos, unos 40 años después. Dentro del marco de esa generación, fue el cumplimiento histórico y verificable de esta profecía. Lo que significa que la caída de Jerusalén no fue un simple accidente histórico. Desde esta perspectiva, fue la ejecución de una sentencia judicial divina. Fue el punto final a una era completa. La destrucción del templo significó el fin del sistema de sacrificios, el fin del sacerdocio, el fin de la forma en que Israel se había relacionado con Dios durante 1500 años. Claro, era un evento de proporciones cósmicas para ellos. Y por eso se describe con un lenguaje apocalíptico. Cuando la Biblia dice que el sol se oscurecerá y las estrellas caerán, a menudo es un lenguaje profético estándar para describir la caída de grandes imperios. Isaías lo usó para Babilonia, Ezequiel para Egipto. Y aquí se usa para la caída de la Jerusalén del antiguo pacto. Exacto. Es un cambio de perspectiva brutal. Pasa de ser una fuente de especulación y miedo sobre nuestro futuro a ser una lección profunda sobre la historia y las consecuencias. Totalmente. Nos obliga a leer la Biblia como lo que es, una historia que se desarrolla en un tiempo y lugar concretos. Y sin embargo, hay un último detalle en ese capítulo 23 que no podemos pasar por alto. Es una pequeña rendija de luz.
¿Cuáles? Justo al final de su lamento, después de decir, vuestra casa os es dejada desierta, Jesús añade una condición. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, no cierra la puerta para siempre. No. Deja abierta la posibilidad de un arrepentimiento y una restauración futura. Incluso en la sentencia más dura hay una cláusula de esperanza. Exacto. Y eso nos deja con una idea para reflexionar que va más allá del siglo I. A ver, Si en medio de un rechazo tan monumental y un juicio tan devastador, se sembró una semilla de esperanza futura, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del juicio y la gracia? claro. Nos lleva a preguntarnos cómo ese mismo principio podría aplicarse en otras circunstancias, tanto a nivel histórico como incluso en el plano personal. Es una pregunta que resuena con mucha fuerza aún. Este podcast ha sido producido para el Ministerio Faro Eterno. Si deseas que sigamos produciendo más contenido como este, puedes apoyarnos haciendo tus donativos en los enlaces que se encuentran en la descripción o simplemente compartiendo este video.